En este momento te invito a que abras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5
y vamos a estar leyendo los versículos 6 y 7. Repito nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, acercaste a tu presencia, me rescataste, hoy me voy a adorarte. No hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, al ver mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, acercaste a tu presencia, me rescataste, y hoy me pongo a adorarte. No hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos todos nuevamente a nuestro servicio dominical en español. Estamos muy agradecidos al Señor de que nos permite adorarle y cantar alabanzas como esta y recordar una vez más
que el vivir es Cristo. Esta semana vamos a continuar estudiando nuestra serie Jesús y el gozo que sobrepasa todo sufrimiento, una serie que hemos basado en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. La semana pasada hablábamos acerca de la primacía de predicar a Cristo y decíamos que la palabra primacía tiene que ver con lo primero o la prioridad, y estuvimos estudiando la carta a los filipenses desde el capítulo 1, versículos 12 al 19. Y veíamos cómo el apóstol Pablo se gozaba a pesar de sus prisiones, de que la palabra de Dios estaba siendo anunciada, y cómo Dios usaba su encarcelamiento para infundir aliento a los hermanos. El día de hoy vamos a compartir un nuevo estudio que hemos titulado precisamente Vivir es Cristo, y vamos a basar el estudio en la carta a los filipenses, capítulo 1, versículos 20 al 26. Vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 26. Dice de la siguiente manera: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos. Señor, estamos en tu presencia y en esta hora queremos buscar tu dirección, Señor. Estamos agradecidos por tu palabra, porque por medio de ella cada día tú nos transformas, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, quien nos instruya, que tú seas nuestro Maestro, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Gracias por la oportunidad. Yo te ruego que en esta hora todos los que vamos a escuchar este sermón, incluyéndome, seamos edificados por ti, Señor. Estamos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero a considerar en el texto que acabamos de leer es que el apóstol Pablo confía en Dios, en que en nada él sería avergonzado, sino que por el contrario Cristo sería exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y la primera situación que describe el texto del día de hoy es esta: Pablo confía en el Señor, en que en nada será avergonzado, a pesar de estar preso, a pesar de estar en la cárcel por la causa de Cristo, sino que por el contrario, Cristo sería exaltado en su cuerpo, y Pablo añade, sea por vida o sea por muerte. De manera que Pablo entiende que sus padecimientos por causa de Cristo no eran un motivo de vergüenza. Al contrario, el Señor, como ya mencionamos en otras oportunidades, está usando el encarcelamiento de Pablo para infundir aliento a los hermanos, para infundir confianza a los hermanos, para que los hermanos tomaran valor en anunciar a Cristo. Eso lo compartíamos la semana pasada, lo podemos encontrar en el versículo 14, que dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Y lo que para un incrédulo tal vez es motivo de vergüenza, para el pueblo de Dios no es así. Pablo estaba encarcelado por la causa de Cristo, y aunque esto pudiese verse como un motivo de vergüenza para el pueblo de Dios, no era así.
al contrario, los hermanos podían encontrar en Pablo aliento, un ejemplo, lo admiraban y encontraban en él un ejemplo a seguir. De hecho, Pablo aquí mismo en la carta a los Filipenses, él le dice a los hermanos: sé imitadores de mí. Y vivir en Cristo implica sacrificios, hermanos, pero no necesariamente esto trae vergüenza a nuestra vida. Y Pablo añade: aún viva yo o muera, Cristo será exaltado en mi cuerpo. De manera que aún la muerte de Pablo, y Pablo lo entendía de esa manera, iba a traer gloria para Cristo y quizá resultaría mucho mejor para los hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo de por sí ya era un motivo de inspiración para los hermanos. Y es muy interesante cómo Pablo le escribe la carta a los filipenses con el propósito de alentarlos, de animarlos. Y en oportunidades repetidas Pablo les dice: gozaos y regocijaos, gócense conmigo. No importa la adversidad, no importa lo que estemos pasando, gócense porque estamos padeciendo por causa de Cristo. Y de esa manera estaban siendo copartícipes con Cristo de sus padecimientos. Por otro lado, nos encontramos en el versículo 20 que Pablo entiende la posibilidad de ser condenados. No olviden, hermanos, que Pablo está en la cárcel, pero que una posibilidad es que Pablo sea condenado a muerte. El versículo 20 una vez más dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo más adelante en el capítulo 2, versículo 17, le dice a los hermanos en Filipenses: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos conmigo también vosotros. De manera que Pablo entiende que el ser condenado a muerte era una posibilidad. Sin embargo, él está diciendo aquí a los hermanos, sorprendentemente: si tengo que ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo me gozo. Y de paso le dice a ellos: y regocíjense conmigo. Esto es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe? Bueno, hemos compartido que Pablo había padecido en gran manera por causa de predicar el Evangelio de Cristo, y que todas estas iglesias se constituyeron en medio de la aflicción de Pablo. Vimos hace 2 semanas cómo Pablo fue azotado innumerables veces, muchas veces echado en la cárcel, otras veces fue arrastrado fuera de las ciudades, otras veces sufrió el naufragio. Y sin duda el servicio a la fe de los hermanos de los filipenses y de otras iglesias implicó gran sacrificio de parte de Pablo. Pero Pablo dice: aunque sea derramado en libación. En el libro de Números, capítulo 15, versículos 5 al 10, Dios describe cómo debían presentarse las ofrendas, los sacrificios de los corderos, de los cabritos, cómo debían prepararse y cómo debían presentarse ante su presencia. Y parte de lo que se hacía en el momento de sacrificar al cordero y antes de quemarlo era esparcir vino sobre él. Y esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice derramado en libación. El derramamiento del vino sobre el sacrificio era un acto de libación que al momento de quemarse Dios lo recibía como una ofrenda en olor fragante. Pablo está diciendo aquí a los hermanos: me he sacrificado lo suficiente por ustedes, pero si aún a este sacrificio tengo que añadirle mi sangre, aun si mi cuerpo tiene que ser derramado en sacrificio, yo me gozo, y hermanos, gócense conmigo. Entonces, en primer lugar, vemos a Pablo entregado, un Pablo que confía en Dios, en que nada será motivo de vergüenza para él, sino que al contrario, Cristo sería exaltado en su cuerpo. En segundo lugar, Pablo en el versículo 21 hace una declaración
que para nosotros debería de ser, es como, Pablo nos confronta por medio de esta declaración. Él dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir en Cristo implica que ya no vivo yo, es lo que Pablo está diciendo. Yo, a final de cuentas, todo lo que hago y la razón por la cual yo vivo es Cristo, ¿verdad? Entonces, para entender un poco más este texto, vamos a considerar Gálatas 2:20, la carta que Pablo escribió a la iglesia en Galacia. Y Pablo a los Gálatas les dijo estas palabras, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí vemos a un Pablo que entiende que él ha sido crucificado junto con Cristo. Y Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en primer lugar, vivir es Cristo implica que ya no vivo yo. De manera que Pablo ya no vivía para sus intereses. Pablo no vivía para lo que él alguna vez planeó, sino que Pablo entiende que Cristo hizo un sacrificio por él en la cruz. Y él dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De manera que vivir es Cristo también implica que Cristo vive en mí, por lo cual yo vivo para Cristo. Y el vivir en Cristo o el vivir para Cristo no es una respuesta que viene como una obligación por lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino más bien como gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo entiende que sus padecimientos por causa de Cristo no son para lograr la salvación, sino que él ya había sido salvo, pero es un gozo participar de los padecimientos de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando volvemos a la carta de los Filipenses, vemos a Pablo declarar: Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Definitivamente, hermanos, Pablo era un hombre que vivía para Cristo. Su único interés, su único gozo, su único propósito en la vida era vivir para Cristo. Seguimos avanzando, dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquí Pablo se encuentra como en una disyuntiva. Él no sabe qué escoger, pero lo importante es que sea cual sea la elección, todas eran beneficiosas para Pablo. Pablo dice: si para mí el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, entonces yo no sé qué escoger, porque él entendía que estar vivo implicaba seguir sirviendo al Señor, y es algo que él quería seguir haciendo, sobre todo porque esto iba a ser de beneficio para los hermanos. Y él dice: pero si muero, voy directamente a la presencia de mi Señor. Y esto es algo que realmente espera o debe esperar cada creyente en este mundo, encontrarse con su Señor. Y en tercer lugar, viva o muera, siempre tendré gozo, y es lo que Pablo está declarando aquí. Y hermanos, hay que entender que los padecimientos son parte de la vida cristiana. Y tenemos que ver los padecimientos por causa de Cristo como una bendición, como una oportunidad que Dios nos está dando de ser partícipes con Cristo de sus padecimientos. Cristo ya sufrió, ya padeció por mí, Él se derramó en la cruz por mí.
por mis pecados, por mi culpa. Para mí debe ser una alegría, un gozo tener la oportunidad de padecer por causa de Cristo, por causa del Evangelio y sobre todas las cosas en gratitud a lo que Dios ya ha hecho por mí, por mi vida. Vamos a leer la carta de Primera de Pedro, el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, en este caso, el apóstol Pedro en su carta, él expresa estas palabras: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ese es Cristo. Entonces esto es algo que sin duda cada creyente, cada hijo de Dios debe entender. Ser participante de los padecimientos de Cristo o por causa de Cristo es padecer juntamente con Él. Pero es interesante lo que dice aquí: armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Pero por qué razón? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Cuando Pablo le dice allí a los filipenses: pero si el vivir implica que esto va a ser en beneficio de la obra, en beneficio para ustedes, pues yo no sé qué escoger, porque él entiende que eso iba a ser provechoso para los hermanos, y él entiende que él, si vivía, iba a vivir para Cristo, iba a continuar viviendo para Cristo. Cada uno de nosotros debe vivir para Cristo, ya no debemos vivir el tiempo que resta en la carne. A partir de este momento debemos dedicar, debemos consagrar nuestra vida a Cristo sobre todas las cosas, hermanos, porque Cristo ya nos compró en la cruz. De manera que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Otro texto a considerar está más adelante, Primera de Pedro, el mismo capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vemos cómo la palabra de Dios una vez más confirma lo que estamos estudiando el día de hoy. Pablo le dice también a los corintios, como ya lo dije anteriormente, que fuimos comprados por un alto precio que Cristo pagó poniendo su vida en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar y nuestra culpa, el inocente en lugar de culpable, y de esta manera pagó nuestra deuda y nos compró. De modo que no nos pertenecemos, como ya lo mencionamos, a nosotros mismos, sino que somos propiedad de Dios. Pablo escribe a la iglesia en Corintio, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, podemos entender esta realidad. La palabra de Dios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es por esto, hermanos, que Pablo inicia la carta a los filipenses identificándose como un esclavo de Cristo. Él conocía muy bien la obra redentora de Cristo en la cruz, y él conocía muy bien que pasamos de ser esclavos del pecado a libres y esclavos por amor en Cristo.
Y debido a que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y dio su vida por nosotros, debemos entonces considerar las palabras que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y que ya hemos compartido hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, de manera que nuestra vida, hermanos, debe estar centrada en Cristo. Cristo es la razón por la cual Pablo se siente plenamente gozoso en medio de las circunstancias que se describen en esta carta. Y definitivamente, hermanos, la vida de Pablo no era la vida de Pablo, sino la vida de Cristo. Y Pablo lo entendía de esta manera. Y para Pablo, hermanos, lo más importante en su vida era llevar a cabo el propósito para el cual Dios lo llamó. Pablo ya no estimaba su propia vida, sino que Cristo era la prioridad en su vida. En la misma carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, hay una declaración de parte de Pablo que debería ser una práctica de cada uno de nosotros. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 7 al 8, estas palabras. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Está muy claro, ¿verdad?, cómo este hombre vive para Cristo. Está muy claro estas palabras cuando él dice: para mí el vivir es Cristo. Todo logro que Pablo alguna vez alcanzó, Pablo lo estima como basura o como pérdida con tal de ganar a Cristo. Pero es interesante porque Pablo dice: lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto es lo que debe verse reflejado, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que todavía esta verdad está muy lejos de ser una realidad en nuestra vida. Todavía soñamos, pues, con nuestros planes, con nuestros proyectos, con llevar adelante cosas que no necesariamente son malas, pero son cosas a las que Dios quizá no me ha llamado. Entonces debemos preguntarnos en esta hora: ¿a qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Porque Cristo debe ser la prioridad de mi vida. Porque yo debo vivir para Cristo. Si no estamos haciendo esto, hermanos, estamos equivocados. Esta es una manera errada de ver la vida, sobre todo para aquel que considera a Cristo como su Señor. Pero acá en el texto nos encontramos a Pablo en circunstancias adversas y declarando de manera concluyente: porque para mí el vivir es Cristo. Vivir para la gloria de Dios es el propósito más grande y más glorioso y más bello que hombre alguno puede experimentar o puede tener. Y vivir para la gloria de Dios, hermanos, es un regalo de Dios. No hay un privilegio más grande que vivir para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios también en la carta de Pablo a los Efesios, que Dios nos predestinó y nos escogió en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ya basta de vivir sirviendo al pecado, como vimos allí en Primera de Pedro. Ya basta de vivir haciendo lo que agrada a los gentiles. Ya basta de vivir haciendo lo que agrada a mi carne, lo que satisface a mi carne. Ya basta de vivir conforme a nuestros intereses personales, intereses donde Cristo a veces no cabe. Pero no cabe, hermanos, porque estamos buscando donde no debemos buscar. Estamos haciendo lo que no debemos hacer. Toda mi vida debe girar y estar centrada en torno a Cristo por gratitud a lo que Cristo hizo por mí. Hay que entender que fuimos comprados. Hay que entender que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no fue cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que Él sufrió en mi lugar.
De manera que Él no sufrió porque Él merecía sufrir. Él sufrió porque yo merecía sufrir. Y Él tomó ese sufrimiento, Él tomó mi pecado y lo clavó en la cruz. De manera que la obra que Cristo hizo en la cruz debe ser suficiente para mí. Yo debo sentirme admirado, agradecido al Señor por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto debe ser suficiente, hermanos, para decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Pero no debe ser algo solamente de palabras. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, no amemos de palabra ni de hecho, no hablemos de palabra ni de hecho, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No debemos amar a Dios solamente de palabra, solamente de lengua, solamente diciéndole Señor te amo, solamente cantando alabanzas al Señor en la iglesia. El Señor quiere que le amemos de hecho y en verdad. En una situación cuando Jesús se presentó ante Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, le dice Pedro, apacienta mis ovejas. De manera que el amor a Dios, el amor a Cristo debe ser reflejado con nuestras acciones, con nuestros hechos. Dios demanda obediencia de parte de mí. Hermanos, y es importante que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pablo lo entendía muy bien y él sabía que si Dios le daba la oportunidad de seguir viviendo, era para servirle, era para servir a los hermanos, era para continuar haciendo la obra para el cual Él lo llamó. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? Bueno, en primer lugar, hay que poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Y solo así vamos a poder entender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. La palabra de Dios dice que donde está vuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Cristo debe ser mi tesoro. En Cristo debe estar mi corazón. Si yo quiero entender el propósito para el cual Dios me llamó, Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Pero lo cierto es, hermanos, que hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados por Dios para vivir en Cristo, para vivir para Cristo. Y esa es la invitación de Dios para con nosotros, o más bien es como la demanda de Dios para con nosotros en este día. Para mí el vivir es Cristo. Que cada uno de nosotros pueda, no solamente de palabras ni de lengua, sino que con nuestras acciones sea evidente ante los demás que para mí el vivir es Cristo, que sea evidente para mi esposa que el vivir es Cristo, porque la sirvo, porque la amo, porque la respeto, que sea evidente para mis hijos que el vivir es Cristo, porque los amo, porque me entrego a ellos, porque trabajo duro para sostenerles. Que sea evidente para mis padres que el vivir es Cristo, porque los honro, porque los respeto, porque los cuido de ellos cuando ya ellos no tienen fuerzas para sostenerse, yo cuido de ellos. Que sea evidente para mis vecinos, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo, para mis hermanos en la fe, que vivir es Cristo, que para mí el vivir es Cristo, porque mis acciones reflejan que vivir es Cristo. Y damos muchas gracias a Dios por esta enseñanza, damos muchas gracias a Dios por su palabra, y que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, para mí el vivir es Cristo. Tú sabes cuáles son tus proyectos de vida, pero somételos a Dios. Ve a Dios en oración y dile, Señor, ¿qué es lo que tú tienes preparado para mí? Te aseguro, hermano, que es algo mucho más grande, mucho más glorioso a lo que tú alguna vez hayas imaginado. Repito, no hay privilegio más grande que vivir para Cristo. Y damos muchas gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque vemos en el ejemplo de Pablo que nuestra vida debe ser Cristo. Y este es un hombre que se entregó, que lo dio todo, pero que tenía como un ejemplo mayor a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Señor, ayúdanos a entender que la vida cristiana es una vida de padecimientos. La vida cristiana no es una vida ligera, pero es una vida llena de gozo, porque es un gozo que viene de ti, es un gozo que viene del cielo, es un gozo que no depende de las circunstancias en este mundo, es un gozo que no depende en lo que podemos encontrar
en este mundo, sino que ese gozo, esa alegría que sobrepasa todo sufrimiento, Señor, viene de Cristo, viene del cielo, viene de la obra que Cristo hizo en la cruz, viene del amor que tú, Señor, mostraste allí en la cruz, cuando nosotros aún estábamos en nuestros pecados, perdidos, Señor, sin esperanza, pero en Cristo encontramos una nueva razón de vida, una nueva esperanza. Y ya, Señor, ayúdanos a estimar todos nuestros méritos, todos nuestros logros como pérdida con tal de ganar a Cristo, Señor. Ayúdanos a alcanzar a Cristo, Padre. Necesitamos entender esto, necesitamos de ti. Necesitamos empezar a vivir para Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada persona que escuchó este sermón, que nos acompañó hasta el final, y que tu palabra logre en ellos el propósito para el cual tú la has traído en esta hora. Te exaltamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Te esperamos el próximo domingo a las 2 p.m. por aquí por Facebook. Dios te bendiga, feliz domingo y recuerda, vivir es Cristo.